Hoy vamos a hablar sobre un desastre que ocurrió en Ucrania y que fue muy, pero muy raro por los antecedentes de lo ocurrido que fue en en una planta nuclear. Pero en este momento vamos a hablar sobre el desastre de Chernóbil que ocurrió y sus consecuencias a largo plazo. El accidente en un central nuclear en Ucrania conmocionó al mundo, alteró una región permanentemente y ha dejado muchas preguntas sin responder. Hablamos en un sector de tiempo, el 25 y 26 de abril de 1986, que se produjo este accidente nuclear de la historia en norte de Ucrania, cuando un reactor de un central nuclear en Chernóbil explotó e incendió la central. El incidente rodeados de secretos fue un momento decisivo tanto en la Guerra Fría para la Unión Soviética, que hoy es Ucrania, como en la historia de la energía nuclear. Hoy, casi 36 años después, los científicos estiman que la zona que rodea la antigua central no será habitable hasta dentro de 20.000 años. El desastre tuvo lugar cerca de la ciudad de Chernóbil, en la antigua Unión Soviética, que invirtió mucha energía nuclear después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1977, los científicos soviéticos instalaron 4 reactores nucleares en el centro nuclear, que se encuentra en el sur de la actual frontera entre Ucrania y Bielorrusia. El 25 de abril de 1986 se produjo el mantenimiento rutinario del cuarto reactor de la central nuclear de Vladimir Lenin, y los trabajadores planearon utilizar el tiempo en activo para probar si el reactor podía enfriarse si el central se quedaba sin suministro eléctrico. Sin embargo, durante la prueba del trabajador incluyeron los protocolos de seguridad y aumentaron súbitamente la potencia centro del central. A pesar de los intentos de apagar el reactor, aumentó la potencia, provocando una reacción de cadena en explosiones en sus interiores. Finalmente, el núcleo del reactor quedó expuesto y expulsó materia reactivamente a la atmósfera. Los bomberos intentaron apagar una serie de incendios en la central y en la última instancia los helicópteros tiraron arena y otras materias en un intento de sofocar las llamas y contener la contaminación. A pesar de la muerte de 2 personas en la explosión, las hospitalizaciones de los trabajadores y los bomberos y el peligro de la lluvia radiactiva y del fuego no se evacuó a nadie de la zona de circunstancia, ni siquiera cercanas de la ciudad de Pripyat, construyendo a los 70 para albergar a las trabajadores del centro, hasta 36 horas después del comienzo del desastre. Pero ahorita vamos a hablar sobre las consecuencias, aunque más tarde hubo evacuaciones en más tras la catástrofe reactiva, las personas nunca abandonaron Chernobyl totalmente. Según un reciente artículo de National Geographic, en la vida de 35 años después del desastre, mientras decenas de miles de personas fueron evacuadas de casas a la que nunca volverían, decenas de miles evacuaron la zona. Explica la periodista Jennifer Kislik en el artículo, la mayoría tenía órdenes de trabajar en la descontaminación. Otros vinieron por la ciencia, mientras que otros desafiaron las órdenes y volvieron a otras aldeas en cuanto tuvieron la oportunidad. La divulgación del accidente nuclear se consiguieron unos riesgos políticos significativos, pero para entonces ya era demasiado tarde. El colapso ya había propagado las radiaciones hasta Suiza, donde las autoridades de ese central nuclear empezaron a preguntarse qué estaba ocurriendo en la Unión Soviética. Tras negar el accidente en un primer momento, los soviéticos acabaron anunciando el 28 de abril que había una amenaza nuclear. Pero ahora continuemos con la historia. Como ya habíamos hablado antes, el mundo enseguida se dio cuenta de que estaba presenciando un acontecimiento histórico, que era un desastre histórico nuclear. Hasta el 30% de los 190 toneladas métricas de uranio en Chernóbil estaba en la atmósfera y la Unión Soviética evacuó finalmente a 335 personas
y estableciendo una zona de exclusión de 30 kilómetros de ancho alrededor del reactor. En un principio fallecieron 28 personas por el accidente y más de 100 resultaron heridas. El Comité Científico de Naciones Unidas para el Estudio de Efectivos de la Radiación Atmosférica ha informado de que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides tras haberse expuesto a la radiación del incidente, aunque algunos expertos han rebatido dichas afirmaciones. Los investigadores internacionales han pronosticado que, en última instancia, más de 4.000 personas expuestas a altos niveles de radiación podrían sucumbir a cánceres vinculados a la radiación y más de 5.000 personas expuestas a finales inferiores de radiación podrían correr la misma suerte. Un reciente estudio, publicado en marzo del 2021, determinó que los hijos por la supervivencia de Chernóbil no presentan un exceso de mutación genética. El análisis considerado el más avanzado de su tipo, actualizada los resultados anteriores y proporcionando nuevos detalles sobre cómo la lluvia radiactiva ha causado determinantes cánceres. Otros análisis también han estudiado su impacto en los animales para saber si los lobos de Chernóbil podrían estar extendiéndose las mutaciones, provocando que la radiación a otras poblaciones de lobos europeos. Con todo, las consecuencias totales del accidente, como los impactos de salud mental y las generaciones posteriores, siguen siendo un tema de debate y estudio. Los retos del reactor están dentro de una enorme estructura de contención de acero desarrollada en finales del 2016. Los esfuerzos de contención y supervisión continua que prevé que las labores de limpieza continúen hasta 2065 como mínimo para limpiar a Chernóbil. Pero ahora hablemos sobre lo siguiente, la actualidad, el impacto a largo plazo del desastre nuclear de Chernóbil. El impacto del desastre fueron en los bosques y en la fauna circundantes, también siendo uno de los temas investigados actualmente por las mutaciones que siguen dándose en unos 10 kilómetros cuadrados, pasó a denominarse como un bosque rojo, porque muchos árboles adoptaron un color marrón rojizo y murieron tras haber absorbido altos niveles de radiación. Pero en la actualidad en la zona de exclusión reina un silencio inquietante, pero lleno de vida, aunque muchos árboles han vuelto a crecer en los últimos años. Los científicos han hallado pruebas de niveles elevados de cataratas y albinismo y tasas inferiores de bacterias beneficiosas entre algunas especies de animales de la zona. Con todo, debido a la exclusión de la actividad humana alrededor del central nuclear contenida. Las poblaciones de algunas especies como linces y alces han aumentado. En 2015 los científicos estiman que han habido 7 veces más lobos de la zona de exclusión que en reservas cercanas comparables, gracias a la ausencia de los humanos. El desastre de Chernóbil atrae a turistas que están intrigados por esta historia y sus peligros. Pero aunque Chernóbil simboliza la posible devastación de la energía nuclear, Rusia nunca dejó atrás su legado ni su tecnología. En 2022, entre los 38 reactores nucleares que hay en Rusia, aún hay 13 de tipo RBMK que siguen operando en Ucrania y que siguen siendo un, ay, un peligro para la sociedad.